Cuando se habla de la providencia de Dios, la palabra providencia suena muy raro. Es una palabra extraña. La providencia de Dios es el hecho de que el sol saliera hoy para justos, injustos, buenos y malos. Usted se preguntará por qué razón una persona que no tiene a Dios, que declara que es atea, que declara que no tiene a Dios, que no le interesa a Dios, una persona que dice constantemente, a mí Dios no me importa, es millonario. Y usted dice, pero es millonario, o sea, andan, se compran, mandan a hacer un teléfono para ellos de oro. Ahí ahora usted ve ahí en los videos que pasan a cada rato que hicieron la taza, la perilla de la taza del baño, le hicieron completamente de oro, de no sé cuántos quilates, y el palo de la cortina del baño, cortina digo yo, es de oro, y uno dice, pues no tienen que gastar la plata. Para empezar, usted tiene un pequeño problema con el tema de tener, eso es una realidad. Acuérdese que el rico, según la Biblia, el rico según el mundo, el rico según la calle es el que más tiene. Según la Biblia, el rico es el que menos necesita. Eso es muy diferente. Y eso cuesta mucho entenderlo. La palabra de Dios dice, alégrese con lo que tiene y dele gracias a Dios. Entonces, obviamente, cuando uno ve que uno anda a pie, ¿verdad? O anda caminando, o anda en bicicleta, o anda en un carrito viejo, y uno ve un hombre o una mujer que no cree en Dios, que no cree en nada, y tiene aquel carrazo y aquella casa, y tienen casa en la playa, tienen casa 20 metros antes de la playa, tienen casa de 10 kilómetros antes de la playa, tienen casa a 50, o sea, tienen una casa de aquí para llegar a la playa. Uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, yo quiero explicarle que la palabra de Dios dice que simplemente hay gente que trabaja muy duro y que le va a ir bien en la vida, pero la palabra de Dios también dice que no hay peor cosa que ganar el mundo y perder el alma. Quiere decir que no hay peor cosa, si se lo digo en buen cristiano, se lo digo en buen moncheño, no hay peor cosa que tener éxito en cosas inútiles. ¿Sí me estoy comunicando? No hay peor cosa que tener éxito en cosas inútiles, y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que estamos llenos de gente que tiene éxito en cosas inútiles. Tengo que empezar de esta manera porque necesito explicarle que la providencia de Dios es confundida muchas veces con la bendición de Dios. Y la bendición de Dios tiene una característica, no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es la bendición de Dios. Usted sabe que es bendición de Dios, usted tiende como tal en todo sentido, en medio de muchas cosas. Pero necesito explicarle esto porque esta mañana todos aquí tienen algún trabajo, una pensión, tienen algún tipo de trabajo, de ingreso, y eso proviene de Dios de alguna manera, aunque usted no lo crea. Y de verdad tenemos que agradecerle. Acaba de terminar el mes de enero, este es el último fin de semana del mes de enero, y entramos al mes de febrero inmediatamente, y necesitamos agradecerle a Dios todo lo que nos ha pasado en el mes de enero. ¿Cómo fue el mes de enero? Durísimo, terrible, cansado, me enfermé, me pasó esto y lo otro, pero también esto y esto. Muchas cosas han sucedido, gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Sigue el mes de febrero. Y en el mes de febrero, adivinen cómo le va a ir. No se sabe. No se sabe cómo le va a ir. ¿Por qué? Les explicaba en diciembre, ¿qué les decía? Mucha gente que piensa que le va a ir bien, no le va como espera. Y le está yendo de la mejor manera que Dios quiere que le vaya. Pero me dejaron la luz prendida. Paulita, despéguelo. Javi, despéguelo. Vuélvame a ver. Y hágale así. Muévalo rápido. Duro. Diablo cochino. No importa. Hay gente que le va mal y Dios desde el cielo dice, es lo que necesito que hagas y que pases y que enfrentes para que tu vida llegue a algún puerto, a algún lugar. Entonces,
para los que nos están visitando, para la gente que nos acompaña esta mañana, para la gente que viene por primera vez, yo quiero contarles que Olivo Verde somos una comunidad que nos interesa simplemente estudiar la palabra de Dios porque es lo único que importa. No importa mi opinión, no importa lo que yo creo, lo que yo piense, lo que importa es lo que la Biblia la escrita dice. Y hoy llegamos a la semana 62, hoy llegamos a la semana 62 del libro de Romanos. Y al llegar a la semana 62, estamos llegando exactamente, estamos llegando a la cuarta fase del libro de Romanos, que es donde el apóstol Pablo le escribe una carta al pueblo, a la iglesia de Roma, una iglesia de Roma polarizada, muy complicada, que él no conoce. Él no llegó a Roma, él no estaba en Roma. La carta llega tiempo después a una iglesia que tenía 7 a 10 años de haber sido constituida. Pablo tenía una noción de quiénes eran esta gente en Roma, pero Pablo sabía que ellos necesitaban todo el mensaje para poder armar bien la iglesia de la forma en que fuera. Y si usted lee el libro de Romanos, si usted lee el libro de Romanos completo, usted se da cuenta que es lo que cualquier iglesia, o que cualquier, voy a decirlo de las dos maneras, es lo que cualquier iglesia necesita para poder trabajar, o es los indicadores de una iglesia sana, de una comunidad sana. Porque no existe iglesia sana e iglesia malsana, existen congregaciones de congregaciones. Iglesia es lo que Dios dice que es iglesia. Entonces sucede que al llegar al capítulo 12, hoy es muy importante el capítulo 12, porque aquí empieza la carta, la parte pastoral de Pablo hacia el pueblo de Roma, hacia la iglesia de Roma. Y esta parte pastoral, damas y caballeros, es sumamente importante, sumamente valiosa, porque Pablo empieza a decirnos, bueno, miren, ustedes tienen trabajo, ¿sí? Ustedes tienen ingresos, ¿sí? ¿Están enfermos? No. ¿Cómo están sus hijos? Bueno, se enferman de vez en cuando, les pasa, pero están bien. O sea que hay más de una razón por la cual agradecer a Dios. Sí. Entonces Pablo, utilizando siempre su estilo característico, utilizando siempre su forma característica de hablar y la forma en que hace las cosas, llega y nos introduce en el capítulo 12 diciéndonos exactamente eso. Si usted tiene alguna razón por la cual reconocer a Dios en su vida, adorar a Dios, agradecerle a Dios, pues entonces lo mínimo que Dios espera de usted es esto. Lo que Dios espera de usted es esto. Pero claro, obviamente yo necesito que usted más o menos se ubique por qué Pablo entra en esta dimensión. Y es que a partir de la semana pasada, lo que vimos la semana pasada muy rápido fue el versículo 34 y el 35, el resto de los versículos finales del capítulo 11. Y Pablo le dice a la gente, es que las cosas de Dios son un misterio impresionante, bellísimo. Lo más bello del misterio de Dios es que Dios está pensando en nosotros, teniendo tantísimas cosas en qué pensar. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios, del Señor? Y empieza a hacer preguntas. ¿Quién sabe cómo Dios está pensando? Nadie. Entonces, entiéndalo. Usted nunca sabrá cómo es que Dios está pensando. Segunda pregunta. Mire, yo bajando la panza, si tatica Dios me diera a mí chance de bajar la panza, mire, puede hacer que baje la panza. Para los repugnantes no se le quita bajando la panza. ¿Me doy a entender? Por eso es que la Biblia dice, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejar a Dios? Porque todos aquí pensamos que le podemos decir, yo estoy bien, o sea, no están viendo qué cosa más linda de gordo. ¿Me entienden? Todos pensamos que estamos bien. Pero Dios dice, ay, cosita.
Y nos dice, nos enseña, ¿quién sabe lo suficiente para aconsejar? Nadie, ninguno de nosotros le puede decir a Dios, Dios, quítame lo simpático o haceme simpático. Ninguno de nosotros. Como nosotros no sabemos cómo Dios está pensando, tenemos que entender que lo que no podemos hacer es decirle a Dios lo que queremos que Él haga con nosotros. ¿Me está escuchando? Cuando me toca hablar con matrimonios, siempre uso un texto, generalmente uso un texto, y el texto que uso es el texto que dice, la buena obra que el Señor empezó, la llevará a buen final, a buen término. Entonces siempre le tengo que decir a las esposas y a los esposos, acuérdese que Dios está trabajando con su marido y es muy probable que Dios lo esté jalando hacia el oeste y usted lo esté jalando hacia el este. Fíjese que no esté usted jalándolo en contra de lo que Dios lo está jalando. Y adivinen cuál es la pregunta de ambos. La pregunta es, ¿y cómo yo sé que no estoy yendo en contra de Dios? Porque lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y a algunos los une la plata, el sexo, el guaro, la fiesta, los une, no sé. Pero la palabra dice que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Entonces fíjense que estas preguntas de la semana pasada son claves. ¿Quién le ha entregado tanto que él tenga que devolvérselo? Dice Pablo, ¿usted cree que usted puede hacer algo que Dios lo vea como su máximo sacrificio? A mí me hace gracia cuando vamos a pintar tal cosa, vamos a hacer tal otra. Yo llego, pero lo más que me quedo es una hora. No venga, no venga. Así no es. Así no es. Véalo, dice ahí, ¿y quién le ha entregado? ¿Quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Dios no le debe a nadie nada. Es más, para caer bien mal, Dios no está obligado a bendecirnos a ninguno desde ningún punto de vista si ya nos salvó. Si la salvación es suficiente para usted y para mí, usted tiene garantizado que tiene la vida eterna en usted. Dios no tiene por qué garantizarle a usted ningún tipo de bendición. Hay un caso en la Biblia de un hombre que era salvo, conocía al Señor y era un mendigo y se murió siendo mendigo. Se llama Lázaro. ¿Y por qué Dios nos bendice? Porque su infinita misericordia y su cariño, y porque es un papá, porque Dios es un papá. La semana pasada vimos, pues todas las cosas, ahí está. ¿Puedo yo pedirle a Dios que me haga como yo quiero? No, Él va a trabajar con usted si usted se deja. No oye el amén efusivo, pentecostal, de hueso colorado, violento. No lo escuché. Dios quiere trabajar con usted, pero para que Dios trabaje con usted, usted tiene que renunciar a usted. Y adivinen qué, eso es muy difícil. Entonces dice el 36, ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que renunciar a mí? ¿Por qué tengo yo que dejarme que Dios haga conmigo lo que Él quiere a través de su palabra? ¿Por qué? Pues porque todas las cosas le provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y Pablo terminó la semana pasada, Pablo termina el versículo en el capítulo 36 haciendo esto que llaman los expertos una doxología, que es el cierre que hizo del 34 al 36. Entonces, inmediatamente, Pablo diciendo, a ver, ¿quién de ustedes podría hacer algo? A ver, si alguno de ustedes se suicida o se mata por Dios, ¿eso está correcto? No, no está correcto. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada. No es por obras, dice la palabra, es por gracia. Dios a usted no le debe nada. Entonces Pablo lo deja bien claro. Y entonces
Entramos al 12 y en el 12 dice Pablo. ¿Qué dice? Por lo tanto. O sea, ¿lo ven? Por lo tanto. ¿Debido a qué? Me devuelvo. ¿Debido a qué? No conozco los pensamientos de Dios. ¿Debido a qué? Yo no puedo decirle a Dios qué hacer. ¿Y debido a qué? Dios no me debe nada. Y llega el Espíritu Santo, porque este es el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, y pudiendo ordenar, dice lo siguiente, porque esto es serio. Si yo les digo a ustedes, a partir del próximo domingo, aquí todo el mundo a las 8 de la mañana, entonces empiezan a decir, ¿qué le pasa? Si ni él llega, ahí estaba parado a las 11 de la mañana. ¿Qué se cree? Yo no voy a llegar a las 8, no me importa. Huicho el que llega, perdóneme, pero ahí no dice eso. ¿Sabe qué dice ahí? Les ruego. Y Dios nos ruega. Dios es soberano. Dios ordena, pero no lo hace. No lo hace. Recuerden cuando Pablo está en la cárcel, y le escribe la carta a... ¿Qué dice? Apáguelas. Ok. Cuando le escribe la carta a Timoteo sobre Onésimo. Y entonces le dice Pablo, yo podría ordenarte esto que te estoy diciendo, pero no lo voy a hacer, te lo voy a pedir para que lo hagas con gusto. Wow. Llega Pablo, estamos en el versículo 12, verso 1, les ruego por las misericordias de Dios. Vea la palabra misericordias, está en plural, dice que presentemos nuestros cuerpos, nosotros, como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro verdadero culto. Ok, pero note que Pablo dice que les ruego por la misericordia de Dios. ¿En qué capítulo estamos? En el 12. Y ya le expliqué que todos tenemos trabajo, que todos tenemos que agradecer el hecho de que tengamos un techo, de que podamos dormir, pagar los alquileres, pagar las deudas, tengamos a Dios ayudándonos y apoyándonos en todos y echándonos para adelante, que tengamos salud para hacerlo. Pero para mí sería muy fácil decirles, les voy a dar los 5 ejemplos de cómo se manifiesta la misericordia de Dios en su vida, y usted ya lo sabe, pero mejor le voy a decir cómo el Espíritu Santo nos viene enseñando cómo funciona la misericordia de Dios a partir exactamente de los 11 capítulos que ya hemos avanzado durante estas 62 semanas. Número 1, capítulo 1 de Pablo, resumen del capítulo. La primera misericordia que nos enseñó dice así: no es posible vivir una vida plena y con sentido si no hay salvación. La primera misericordia que nos empieza a enseñar Pablo a través del libro de Romanos es sobre la salvación. Por medio del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Lo contrario es una vida al azar y según la expectativa que yo pueda tener. Versículo clave del capítulo 1, el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Ese es el resumen del capítulo 1. Eso es lo que usted tiene que atesorar como la misericordia de Dios, enseñándole a usted algo desde el capítulo 1. Capítulo 2, resumen. Imagínense, algunos de ustedes no han venido en las 62 semanas y aquí está exactamente el resumen completo de cada capítulo. Capítulo 2, Romanos 2, la paciencia, la misericordia de Dios es única. Nos guía al arrepentimiento. Versículo clave de Romanos 2 del capítulo 2, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Segunda misericordia nos enseña a que todos tenemos que arrepentirnos, que no hay nadie bueno, que todos necesitamos decirle a Dios, perdóname todos los días.
Capítulo 3, tercera misericordia. No se engañe. La belleza dura 30 años. Y algunos lo único que tenemos para ponerle a la vida es una cara bonita. Ayer leí una cosa que decía, hijo, si a mí me cuesta siendo guapa, ahora ¿cómo hacen ustedes los feos? Capítulo 3, tercera misericordia que nos enseñó Pablo, nos enseña que todos somos malos. ¿Por qué? Porque nos pone los pies sobre la tierra, gente. Pablo dice en el versículo, en el capítulo 3, verso 10, no hay ni uno bueno, ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera a Dios en su corazón. Por eso la salvación es por gracia. Si la salvación fuera el 0,1% estuviera en nuestras manos, ninguno sería salvo, no nos salvamos. Dios sabe eso, para que no confiemos en nuestra propia justicia. Nos justifica la fe y tenemos paz. Romanos 3:9, versículo clave de Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado. Cuarta misericordia, capítulo 4, resumen. Usa el caso de Abraham, nos cuenta la historia de Abraham para decirnos que la fe no se fundamenta en experiencias. Y entonces estaba dormido y un sueño llegó y me entendí, oí, y yo un mensaje y una cosa. No, dice la Biblia, capítulo 4, que la fe se fundamenta en lo escrito, en la palabra. La fe se fundamenta en lo que yo leo para que la fe mía esté basada en algo racional. Y lo racional es porque Dios sabe que nos puso cerebro para que todos pensemos y usemos la cabeza. Capítulo 4 nos enseñó misericordia. El fundamento de la fe es la palabra de Dios. Versículo clave, Romanos 4:3. Pues, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Sí, Dios le dijo a Abraham, Abraham, vea, yo sé que usted hace 13 años se metió con Agar, porque la doña suya le dijo a usted que como no pasaba nada y ya se estaban poniendo viejos, ya teníamos 80 y pico de años cuando eso pasó y ahora tenemos 98 y no ha nacido el chiquito. Entonces, cuando yo tenía 86 años, que también fue un milagro, Sara me dijo a mí que me acostara con Agar, la sirvienta judía. Y yo ni lerdo ni perezoso, yo hice caso. Todo sea por la patria. Y nació Ismael. Dios me ve. Sí, es Ismael. Dios me ve. Y nació Ismael. Ok, sucede que ese no era el hijo de la promesa. Llegó el Señor 13 años después y le dijo, mire, don Abraham, dentro de un año vas a tener un hijo. Y entonces la doña escuchó que estaba diciendo que iba a tener un hijo. Entonces se rió la señora, Dios lo oyó y le dijo, el chiquito se va a llamar Risa, Isaac. Pero Abraham creyó y el chiquito nació.
Y la promesa fue la palabra de Dios. Esa fue la promesa. No fue la imaginación, los sueños, el Dios me dijo, fue la palabra diciendo, en un año esto va a pasar, y fue Dios. Y la misericordia tan grande que Dios nos enseña en el capítulo 4 es que nuestra fe tiene sentido si la ponemos en la palabra de Dios. Misericordia número 5. La misericordia número 5, que nos enseña lo que hemos visto en estas 62 semanas. Jesús terminó lo que Adán despreció. Si usted contrata a Dios para hacer un mundo, entonces Dios le dice, sí, claro que sí. Eso sí, yo voy a hacerlo todo como yo quiero. Si no hay problema, hágalo. Lo primero que hace Dios es hacer a Jesús. Jesús terminó lo que Adán despreció. Y no fue un asunto religioso. ¿Qué les dije hace 15 días? Dios nunca soñó con meter la gente en estos edificios. Nunca. Dios quiso que la gente viviera con su presencia en sus vidas y fuera libre y pudiera adorarlo. Por eso es que la adoración no es un asunto de cantar. La adoración es cómo vivo. La adoración es cómo yo reconozco a Dios en mi vida. Jesús terminó lo que Adán despreció y eso nos puso en paz con Dios. Versículo clave de Romanos 5. A mí me encanta Romanos 5:5, donde nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero el versículo de Romanos que es clave es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Versículo clave, fundamental, valiosísimo. Romanos 6, sexta misericordia. Ya no somos víctimas. Esto es serio. Romanos 6 es el versículo que deberíamos de entender, que nosotros no podemos depender de nuestro corazón, de nuestras emociones, de lo que yo sienta o no sienta. Yo un día de estos hablaba con una muchacha y me dice, estoy pensando ir a la iglesia, y le dije, mamita, no esperes sentir ganas de ir a la iglesia, porque no te van a dar ganas, porque lo de Dios no funciona por ganas. Lo de Dios funciona por determinación. Y cuando yo dependo de mi corazón para todo, y mi corazón es que se encarga de todo, es que no siento, es que sí siento, es que ya no me siento bien, es que ya no siento lo mismo. El Dios de mi vida es mi corazón, y por eso estoy lleno de una cosa que se llama, ¿cómo? Depresión. Estoy lleno de una cosa que se llama trastorno de dispersión. No duermo bien. Me cuesta dormir, me cuesta conciliar el sueño. Por supuesto que te cuesta dormir y conciliar el sueño, porque tu corazón es tu Dios. Y si no tenés ganas, vean lo valioso de Romanos 6. Romanos 6 es el capítulo que nos enseña, versículo clave de Romanos 6, Romanos 6:13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vivos de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? El que está con depresión, el que está con esto, porque mi mundo es esto, necesito dormir, la gente está muerta, porque así es como Dios lo menciona. ¿Cuántas veces se ha casado? 4. Y con este cuarto, y tiene como 3,000 años, ¿verdad? Le ha rendido la vida. Ah, no, este ya sí, claro, este ya sí, ya le pasó
ya le pasó la fiebre, ya le pasó esto, y ahora sí tiene, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, lo que le toque es estar con lo que sea. ¿Alguien me está escuchando? Capítulo 6 es importantísimo. Y capítulo 6 nos enseña que Dios nos dio la oportunidad de depender de Él, de su palabra, del Espíritu Santo, y que la consecuencia de eso produce un corazón real, sano, que llora, que sufre, que se las ve a palitos, que se las ve terrible. Dios no está tratando de alejar a nadie de la realidad. Dios no está tratando de que usted no llore ni sufra. Pero Dios no quiere que usted viva la vida según el mundo de Facebook, donde usted no ve a nadie en una foto. Hay que salir bonitos, porque es el mundo de Facebook. Y el mundo de Instagram, el mundo de Facebook es un mundo donde todo el mundo está bien. ¿Es malo sonreír? No, no es malo sonreír. Pero Dios quiere que usted tenga un corazón sano, que le sirva para usted, no que el corazón haga con usted lo que le da la gana. Perdónenme, amados hermanos, con todo respeto, a algunos de ustedes no se les puede decir nada porque tienen tres estados: enojados, dormidos y molestos, enojados, dormidos. No se les puede decir nada. Eso es grave, hermanos. ¿Quién manda? El corazón manda. Entonces, la misericordia de Dios en el capítulo 6 fue enseñarnos que nosotros no dependemos de nuestro corazón. Capítulo 7. O alimentamos la naturaleza caída o vivimos la vida que hay que vivir. Capítulo 7. ¿Qué nos enseña el Señor? Que tenemos dos naturalezas. ¿Qué nos enseñó Pablo en el capítulo 7? Que usted escoge de cuál quiere alimentar. Yo soy así, si no le cuadra, ¿qué fue? Yo soy así, si no le gusta. Versículo clave, Romanos 7, lo perdí. Romanos 7, 19. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Wow. Misericordia número 8. Es algo de todos los días. Es la única forma de ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo. ¿Qué? Misericordia. Mire, es imposible seguir a Dios cada 6 meses. Es imposible buscar a Dios cada año o cada vez que se me viene el mundo encima. En el capítulo 8, Pablo nos enseña que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están presente, permanente. Misericordia 9. Novena misericordia que nos enseñamos durante este proceso de 62 semanas. La novena misericordia. Dios es soberano para elegir como eligió a Israel y nosotros nos ha elegido por la fe. Romanos 7 es el texto, Romanos 9 es el capítulo que nos enseña que nosotros somos elegidos y que lamentablemente muchos son llamados, pero pocos son escogidos, porque hay gente que no entiende que la salvación es para todos. Pero yo no necesito ser salvo, yo tengo plata. Yo no necesito ser salvo, soy demasiado guapo, o estoy riquísima, es que me doy a entender. O sea, como una persona que tenga 2 doctorados y una licenciatura necesita salvarse. Por favor, cuando quieran les doy asesoría. Ese es el pensamiento. Pues no, lo que dice 9:7, lo que dice el texto, Romanos 9:7,
Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿En qué? En la promesa, en la salvación. Es interesante, pero la Biblia dice que Dios odia. Y lo que odia a Dios es el orgullo. Dios odia el orgullo. Y si usted me pregunta a mí cuál es la diferencia entre usted y otro poco de gente, yo creo que es el orgullo. Usted es menos orgulloso que otro poco de gente. Porque Dios odia el orgullo. Y lo dice literalmente, que lo odia. Los ojos altivos, la gente soberbia, no la soporta. Y Romanos 9 es, yo elijo a quien yo quiera. ¿Qué nos enseñó en el capítulo 10? Que la salvación es para todos. Pero no todos pueden ser salvos. Porque no hay absolutamente nada que podamos usar como autojustificación. Romanos 10:9 dice, el versículo clave de Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Esta es la confesión de fe en personas que han creído, pero que han creído en la palabra. Romanos 10 nos enseñó que hay un acto público de confesión. Que no es levantar la mano en una iglesia. No. Es vivir una vida pulseándola, no desde mi pensamiento, porque mi pensamiento no es confiable, sino vivir desde lo que Dios nos está enseñando. Y finalmente entramos al 11, que fue el de la semana pasada, que nos enseñó hace una semana la promesa y la estrategia de Dios es única. Y no solo honrará sus promesas, sino que buscará el beneficio de la gran mayoría. Romanos 11 es el 9, el 10 y el 11 nos habla sobre Israel. Y lo que vamos a entender, mis amados hermanos, es que Israel, a pesar de todo, a pesar de cómo está, a pesar de lo que es, Dios siempre va a procurar salvar, aunque sea un poquito de gente, el remanente que cree. Me regreso. Por lo tanto, hermanos, les ruego, considerando los 11 capítulos que durante 62 semanas hemos leído, estudiado, repasado, y que representan las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos. Y aquí lo dejo. Seguimos de hoy en 8. ¿Por qué dice preséntense? Porque esto es presencial. ¿Usted sabe por qué es presencial? Porque somos un cuerpo. Somos una iglesia. La palabra iglesia fue el Señor quien la usó. Aunque la palabra es un término romano. Somos un cuerpo donde todos somos parte del cuerpo. Y necesitamos de ese cuerpo. Ahora que llegué, Irene estaba allá afuera y me dice, ¿usted sabe lo que es? Yo vine la semana pasada, no me iba a ir sin venir. Imagínense. Eso me hizo el día, eso para mí fue... Si ella viene a ver a su familia, ella está dejando aquí un hijo. Ella, tu hijo está allá con vos, no está aquí todavía. Ella está dejando aquí un hijo, está dejando aquí su hija, sus nietos. Y ella está aquí con nosotros esta mañana. 11 misericordias. Se los voy a decir en buen moncheño. Dado que Dios ha hecho todo esto por usted, lo mínimo que puede pasar es que usted se presente, que lo vamos a ver de hoy en 8. Señor bendito, te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad de hacer alguna reflexión sobre estos textos. Por la oportunidad de poder, Señor, estar aquí. Y poder entender
capítulo a capítulo, que cada uno representa una misericordia. Cada uno representa una expresión tuya de gracia, de favor, de cariño, de misericordia, de cuidado, de respeto inteligente, de enseñanza inteligente a un pueblo cabezón, empezando por mí, Señor. Señor, al empezar este mes de enero, una vez más, de febrero, una vez